Donald Trump se convierte en el presidente de los Estados Unidos de América. Esto provoca gran euforia en algunos activos y un gran pesimismo en otros. Vamos a verlo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 6 de noviembre de 2024 y en este momento son las 21:49 hora en España, 15:49 horario en Nueva York. El día de hoy se ha conocido que Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Su segundo mandato, recordemos que ya fue presidente entre 2016 y 2020. Esto ha generado grandes movimientos en multitud de activos, en prácticamente todo, salvando el petróleo que se movía un poquito menos. El día de hoy ha provocado gran euforia pues en la renta variable. Hemos visto saltos del S&P 500 de más de un 2%, saltos del Russell 2000 de las pequeñas compañías de más del 6%, saltos de la banca regional de más del 10%. Vamos a hablar en detalle de esto. Hemos visto saltos evidentemente pues en su red social, pero también hemos visto saltos en Tesla, ya que Elon Musk está muy ligado con la campaña de Donald Trump. Hablaremos también un poquito de esto. En cambio, hemos visto perjudicados pues a todos los activos que se comparaban frente al dólar, ya que el dólar también se ha visto beneficiado. Hemos visto también perjudicados a los bonos del Tesoro. Vamos a hablar también en detalle sobre esto porque veo una gran contradicción entre los comentarios o la idea que quiere llevar a cabo Donald Trump y un poco las políticas que quiere aplicar para ello. Desde mi punto de vista, en este ámbito son un poco contradictorias y están generando pues unos movimientos un tanto peculiares. Así que nada, vamos a repasar puntos, consecuencias de esta victoria de Donald Trump y lo aplicaremos evidentemente al mercado con una nube o con un objetivo final que son esos 6.000 puntos. Recordemos que todo el mundo cree que va a haber un rally electoral. No tengo bola de cristal, pero sí que es cierto que los 6.000 puntos están cada vez más cerca. Y muchos analistas dicen que hoy ha sido el inicio oficial de este rally de final de año. Así que vamos a verlo. Vamos a arrancar comentando un poco pues esta victoria de Donald Trump. Fíjense que en estos momentos pues Trump ya ha asegurado la presidencia, ha asegurado también el Senado, pero todavía no ha asegurado mayoría en la Cámara de Representantes. Recordemos que hay una gran diferencia porque no es lo mismo ser presidente y no tener mayoría o no hacer una barrida, no tener mayoría en todo y aplicar un poco lo que te dé la gana, entre comillas, pues no es lo mismo que no tener y por tanto estar sujeto también a acuerdos dentro de la Cámara. Por tanto, hay una gran diferencia entre las políticas que se pueden llevar a cabo si Donald Trump consigue barrida, consigue hacerse con todo y si no lo logra. Bueno, si damos un poco el repaso cómo ha ido la noche electoral o la noche post-electoral, pues sí que es cierto que ya desde primera hora se veía que Donald Trump podía ganar porque se puso por delante en los estados clave de Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. O sea que desde el primer momento ya estaba un poco la cosa clara. El Senado también sí que es cierto que rápidamente se vio que iba a lograr esa mayoría absoluta y como he comentado, esa Cámara de Representantes pues todavía no se ha logrado esa mayoría absoluta y oye, pues por el momento todo parece indicar que lo va a lograr, pero puede que se demore unos días hasta que haya confirmaciones. También lo comentábamos en los días previos, que en caso de que esté la cosa un poco reñida, pues sí que es cierto que puede tardar más tiempo en anunciarse o en ver el final de qué ocurre con la Cámara de Representantes. Por tanto, así es como va la cosa. Presidencia y Senado por ahora para los republicanos, para Donald Trump, y la Cámara pues tiene pinta de ello, pero sí que es cierto que en las últimas horas se ha igualado un poco por el lado demócrata. En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump ganó la presidencia al obtener la mayoría de los votos electorales, aunque perdió el voto popular frente a Hillary Clinton. En 2020, Joe Biden ganó tanto el voto popular como el electoral y se convirtió en presidente. Y en estas elecciones, en 2024, Donald Trump ha sido claro ganador, obteniendo la mayoría de votos populares y la mayoría también de votos electorales. Aquí debería de ir una imagen, pero se me ha olvidado ponerla, así que si me acuerdo en edición debería de aparecer en pantalla ahora.
Vale, continuamos. Consecuencias políticas y económicas de la victoria de Donald Trump. Bueno, vamos a empezar repasando un poco los puntos más importantes. En primer lugar, reducción de impuestos. Si los republicanos obtienen mayoría estrecha en la Cámara, permitirá la extensión completa de los recortes fiscales de 2017 que expiran a finales de 2025, probablemente incluyendo la reactivación de algunos incentivos de inversión empresarial vencidos. Es probable que los republicanos en el Congreso también apoyen reducciones fiscales adicionales moderadas para acomodar algunas propuestas de la campaña de Trump, pero se espera que estas propuestas se reduzcan recortando los impuestos en unas pocas décimas del Producto Interior Bruto, centradas principalmente en los impuestos sobre la renta individual, no corporativos. Bueno, evidentemente a la hora de llevar a cabo estas medidas tan agresivas que quiere llevar a cabo conforme a la reducción de impuestos, especialmente corporativas, pues necesita tener tanto el Senado como la Cámara, si no, pues deberían de llevarse a cabo, pero de una forma más moderada. Gasto fiscal. En caso de un control republicano total, el crecimiento del gasto federal aumentará, particularmente en defensa. Ojo, porque aquí se vería muy beneficiado pues compañías de software, compañías de defensa muy ligadas a contratos con el gobierno. Se me viene a la cabeza en este caso Palantir, que tiene el 50 o más del 50% de contratos con el gobierno americano. Por el contrario, en el escenario menos probable de que los demócratas logren la mayoría mínima en la Cámara, es probable que veamos una mayor moderación fiscal, ya que los modestos recortes fiscales netos previstos en un escenario republicano no se materializarían y algunos recortes fiscales para ingresos altos expirarían a finales de 2025. Bueno, pues evidentemente en caso de que haya bloqueo, sí que es cierto que no se podrán llevar a cabo esas reducciones fiscales, esas reducciones de impuestos, y tampoco se podrán llevar a cabo pues todas las propuestas de gasto fiscal que se desean. En caso de bloqueo, pues sí que es cierto que las nuevas medidas pues tendrían que acomodarse un poco para lograr acuerdos. Aranceles. Goldman Sachs espera que Trump imponga aranceles sobre las importaciones de China, promediando un 20% adicional. Aunque el arancel general del 10-20% propuesto por Trump no es nuestra hipótesis base, creemos que existe una gran posibilidad, nos dicen, en un 40% aproximadamente. Esperamos que los aranceles automotrices se enfoquen y asumimos aranceles a las importaciones de automóviles de la Unión Europea, aunque podrían aplicarse más ampliamente. Estimamos que esta combinación de políticas arancelarias generaría un aumento único en la inflación subyacente del PCE, con un pico de 30 a 40 puntos básicos y un leve freno al Producto Interior Bruto. Evidentemente, el mercado descuenta unas expectativas de crecimiento mayores y unas expectativas mayores de inflación, algo que dista mucho de los comentarios de Donald Trump, pero vemos cómo las políticas van hacia esto. Esta sin duda es creo que la gran contradicción de la victoria o del gobierno o del presidente Donald Trump, y ahora la vamos a exponer un poquito más en detalle. En cuanto a la inmigración, esperamos que la próxima administración de Trump reduzca la inmigración alrededor de 750 al año, ligeramente por debajo de la tendencia prepandémica de 1 millón. Si los demócratas ganan una mayoría estrecha en la Cámara, esperaríamos una reducción menor, alcanzando un ritmo aproximado de 1,25 millones al año. Bueno, evidentemente el tema de inmigración creo que es uno de los motivos por el que ha ganado también Donald Trump. Creo que hay un problema, sobre todo para el estadounidense, con esta llegada o gran llegada de inmigrantes ilegales, y pues han votado por Donald Trump, entre otros motivos, yo creo que por intentar dar solución a esto. Regulación. Una administración de Trump adoptaría un enfoque más flexible, especialmente en cuanto a políticas energéticas, financieras y laborales. Sin embargo, aunque algunos aspectos de la política antimonopolio podrían suavizarse ligeramente, Goldman espera que la vigilancia sobre el sector tecnológico continúe. Y con respecto a Europa, que hemos visto mucho movimiento en los índices europeos el día de hoy, Goldman espera que la agenda política de Trump impacte en la economía europea a través de varios canales. En primer lugar, la reanudación de tensiones comerciales probablemente afectará al crecimiento. Aunque el arancel general del 10% es un riesgo claro, la expectativa base es que Trump imponga un conjunto más limitado de aranceles, enfocándose principalmente en exportaciones automotrices. Hay que tener en cuenta que Donald Trump
evidentemente ha hecho comentarios de unos aranceles totalmente desproporcionados. ¿Los podrá llevar a cabo? Pues hombre, podrá llevarlos a cabo en caso de que tenga la mayoría total, pues puede llevarlos a cabo. Que luego sean útiles o que luego los aplique, pues sí que es cierto que de momento la hipótesis base es que no sean tan fuertes como se han anunciado, ¿no? Como dice aquí Goldman. Más cosillas. Segundo, la reelección de Trump implicaría renovadas presiones en gasto de defensa y seguridad para Europa. Donald Trump ha hecho muchos comentarios sobre la OTAN. O los países europeos invierten más en defensa o Estados Unidos saldrá de la OTAN. Como digo, Donald Trump hace muchos comentarios, pero luego sí que es cierto que habrá que ver qué se lleva a cabo. Porque sí que es cierto que también cuando ganó en 2016 iba a ser el fin del mundo. Anunciaban muchos medios, anunciaban que iba a llevar a cabo políticas un poco locas, tal. Y bueno, sí que es cierto que algunas políticas son locas, otras no, pero a la hora de luego gobernar sí que es cierto que hay que llevar una moderación mayor. Al final una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa lo que se hace. Y observamos cómo los políticos no son muy de hacer lo que están diciendo. Ahora, si hay alguien que lo puede hacer es Donald Trump. Más cosillas. Tercero, Goldman espera pequeños efectos de arrastre netos por cambios de la política macro en Estados Unidos y condiciones financieras. En conjunto, el análisis de Goldman apunta a una reducción del 0,5% del Producto Interior Bruto real de la zona euro, con una disminución del 0,6% en Alemania, 0,3% en Italia y un impacto moderado del 0,4% en Reino Unido. Se espera que la mayor parte del impacto en el crecimiento se materialice en el primer y cuarto trimestre de 2025. Bueno, pues Goldman un poco está observando que se puede ver afectada la economía de la eurozona. Sin embargo, voy a hacer un comentario. No toda la culpa, porque conozco a los políticos europeos, ya he visto hablar a von der Leyen el día de hoy y sé que van a echar la culpa de todo lo que ocurra en Europa a partir de ahora a Donald Trump, ¿no? Esto es un poco como cuando la inflación en España ya estaba en el 7%, inició la guerra entre Rusia y Ucrania y al día siguiente salió Pedro Sánchez en el Congreso a decir que el motivo de la elevada inflación era Rusia-Ucrania. Pero si acaba de empezar, si la inflación ya estaba por encima de los objetivos y esto acaba de empezar. Bueno, pues creo que va a ocurrir un poco lo mismo en Europa. Y cuidadito porque la situación de Europa es cuanto menos inestable, por así decirlo. Por tanto, las culpas no las tiene Donald Trump de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Fíjense, la incertidumbre política en Alemania y Francia encabeza la incertidumbre del occidente. Fíjense que en Estados Unidos ha habido elecciones y la incertidumbre política es mínima. En cambio, observamos como en Alemania y Francia es súper elevada. Líneas blancas y rosas. Información de Bloomberg. Y es que ¿qué ha ocurrido? Esto es información de esta misma hora. El gobierno de coalición en Alemania se está resquebrajando, se está rompiendo. El canciller Solov ha destituido al ministro de Finanzas y líder del partido FDP, por sus siglas en alemán, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, es el partido más liberal, Christian Lindner. Por tanto, la inestabilidad política y también no solo en Alemania, sino también en Francia de las elecciones europeas es muy grande y es la principal situación de la debilidad, estancamiento económico de Europa, sumado a esa gran regulación que ya sabemos que es el gran lastre del crecimiento europeo. Vamos ya al punto más importante, vamos un poco a hablar de la reacción que ha tenido el mercado a esta victoria de Donald Trump. En primer lugar, el activo sin ninguna duda más beneficiado y que nos servía un poco de barómetro de cómo iban las encuestas es Bitcoin. Fíjense que ha logrado marcar el día de hoy nuevos máximos históricos. Aquí lo tienen, $76.000 está cotizando en estos momentos a las 10 de la noche hora española, 4 de la tarde horario en Nueva York. El índice dólar se llegó a disparar hasta el nivel de 105 y esto lo deja siendo su mayor salto desde el año 2020. Fíjense que aunque ha caído un poquito a última hora y no ha logrado superar ese nivel 105, fíjense que ha tenido una subida de un 1,67% el día de hoy y lo deja claramente, bueno, es que se tendría que ir hasta aquí, lo deja en su mayor salto desde 2020 porque no va a superar ese 2%. Bueno, ojo que a lo mejor ha superado incluso ese nivel de 2020, creo que no. Máximo, o sea, mayor aumento desde 2020 para el índice dólar. El euro dólar, pues evidentemente si se fortalece tanto el dólar, el euro se desploma hasta mínimos de junio, una caída del 1,5%, durante la mañana ha cerrado 1,78% a mínimos de julio. Bueno, no es tan drástico la verdad, mínimos de julio,
pero porque el dólar había caído bastante en los últimos meses. El dólar yen en máximos desde finales de julio sube un 1,53%. Bueno, ahora mismo al cierre ha subido un 1,97%. Fíjense que de nuevo ante este nivel de 155 ya nos vamos acercando de nuevo al nivel de 160. Evidentemente, esto da margen o da vía a que se puedan armar esas operaciones carry, ¿no? Y benefician especialmente a Nvidia. Vamos a ver, porque esto depende mucho de los posibles movimientos futuros, tanto del Banco de Japón como de la Reserva Federal, pero sí que es cierto que al aumento de tasas en estos momentos, pues está beneficiando, o creo que está beneficiando a estos activos beneficiados por las operaciones carry, y uno de ellos, especialmente, que monitorizo bastante, es Nvidia. Fíjense que ha subido un 4,15% el día de hoy. Tesla también muy beneficiado, salta un 12% y se va directamente por encima de los $281, 289 al cierre. Fíjense, ha saltado un 14, casi un 15%, nos vamos a máximos desde el 12 de julio del año 2023. Donald Trump parece que ha prometido a Elon Musk que forme parte de la administración, llevando una parte de, creo que es control de gasto del gobierno o reducción del tamaño del gobierno o algo así, un poco parecido a lo que ha hecho Milei. Evidentemente no va a tener potestad sobre todo el gobierno, pero bueno, que va a estar Elon Musk también por ahí un poco como asesor de Donald Trump, y Tesla se ha beneficiado especialmente. Con una subida de un 14%, veremos a ver, porque esto también le puede venir muy bien a Tesla, ya que todos esos riesgos que tiene a nivel de regulación, de coche autónomo y demás, pues evidentemente teniendo mano en la administración le puede beneficiar especialmente, lo mismo que con SpaceX. Sin duda, Elon Musk ha hecho una apuesta muy grande, con grandes donaciones a favor de Donald Trump, y le ha salido, o al menos parece que a los inversores interpretan que le ha salido muy bien esa inversión. Lo mismo que la compra de X, creo que la compra de X ha sido muy clave también para esta victoria electoral de Donald Trump. Por tanto, Elon Musk, muy ligado a Donald Trump, se ha visto muy beneficiado por esta victoria. En la volatilidad, bueno, pues como comentábamos en el día de ayer, se estaba viendo que podía ser un buy de rumor, sell de news, y evidentemente así ha sido. Fíjense que el índice VIX ha cerrado finalmente el día en 16,32. Ha llegado a estar casi al cierre de la semana pasada en 22,23 y ahora mismo está en 16. Ya no se ha esperado ni a lo que pueda ocurrir mañana con la Reserva Federal o con la decisión de tipos de la Reserva Federal. Caída de la volatilidad bastante fuerte. Ahora vamos a ver lo que implica esta caída de la volatilidad. Otras grandes ganadoras serían las pequeñas compañías. Son compañías nacionales, índices como el Russell 2000 con gran peso financiero. Si ya de por sí el ciclo de bajadas pues parece que les beneficiaba, sí que es cierto que se ven muy beneficiadas también por esta victoria de Donald Trump. Y por ejemplo hemos visto como el IWM ha llegado a saltar hasta máximos históricos. Evidentemente esa rotación que veníamos comentando desde el 10 de julio pues es cada vez más evidente, y fíjense que desde el 10 de julio el ETF de IWM gana un 18%. Si observamos Russell 2000, fíjense que sube un 5,84%. Evidentemente yo estoy muy contento con esto, porque era una de mis apuestas de este año 2024, la de rotar parte del S&P 500 y también parte de la liquidez que tenía, que he ido recogiendo pues hacia estas pequeñas compañías, y pues están retornando bastante bien. Russell 2000 ya casi en máximos históricos, y el ETF IWM pues casi también alcanzándolos. Fíjense que en otra operación, pues, o en toda operación de euforia, pues debe haber damnificados, ¿no? Evidentemente hemos visto caídas, ya hemos visto euro, yen, todo lo que se enfrenta frente al dólar, y evidentemente pues el Trump Trade viene muy mal para los bonos, porque se ha observado un alza bastante considerable de los rendimientos. Expectativas de mayor crecimiento y de aumentos de déficit no son para nada amigos del precio de los bonos. El rendimiento americano a 10 años saltó por encima del 4,40%. Fíjense que ha cerrado en 4,43%. Dejando a Powell señalado por Trump con un papelón importante para mañana. Los rendimientos están en niveles bastante elevados. El indicador de condiciones financieras ha dejado esta semana de ser favorable para el riesgo. La liquidez neta de la FED, si bien no está en problemas, los podría enfrentar con estas altas tasas. La pregunta es, mañana en la reunión de la Reserva Federal, ¿eliminará Jerome Powell SQT? ¿Eliminará la reducción del balance? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Fíjense que en la apertura vemos
bonos como el TLT, que es el ETF de bonos del Tesoro a 20 años, ha registrado su mayor gap bajista de la historia. Fíjense que si nos vamos al TLT ha caído un 2,73%, ha recuperado un poco de terreno y se ha ido momentáneamente por debajo de 90. 90 es un poco para mí el nivel de, por debajo de este nivel puede ser un ratio beneficio-riesgo ya muy interesante. ¿Por qué? Vamos a hacer algún comentario sobre esto. Bueno, como saben, los rendimientos de los bonos del Tesoro han tenido un alza muy considerable. Fíjense que han pasado de estar en 3,6%, este es el rendimiento a 10 años, a 4,43% cuando la Reserva Federal inició el ciclo de bajadas de tipos y cuando mañana va a dar continuación a ese ciclo, porque fíjense, el rendimiento americano a 3 meses, el rendimiento de la letra americana a 3 meses está en 4,45, las tasas federales en 4,75, es decir, se espera que mañana se lleve a cabo una bajada de 25 puntos básicos y está totalmente descontado por el mercado. Fíjense, ¿cómo funcionan estas cosas? Bueno, pues sí que es cierto que la Reserva Federal tiene mucha influencia en las tasas federales, evidentemente, que es lo que mueve, y en las tasas a corto plazo, en el rendimiento de los bonos a corto plazo. En cuanto va aumentando el tramo largo, pues evidentemente hay una prima por duración. ¿Qué es o qué entra en juego en esta prima por duración? Pues entra en juego las expectativas de inflación, las expectativas de crecimiento y las expectativas de déficit. Con la victoria de Donald Trump, las expectativas de déficit aumentan, de crecimiento también y de inflación ligeramente también. Aunque es contradictorio frente a sus comentarios, las políticas que quiere llevar a cabo sí que es cierto que provocan este movimiento. Ahora, un poquito más dentro, ¿qué ocurre? ¿Por qué estos niveles ya son bastante restrictivos? Bueno, como observarán, durante las últimas sesiones hemos ido observando que el índice de condiciones financieras en el S&P 500 ha empezado a marcar ya por segunda semana consecutiva, no, lo marcó esta semana pasada, condiciones financieras más bien neutrales. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo por este alza de las tasas de interés. Fíjense, al final las tasas de interés cuando se van acercando a estos niveles de 4,5, de 5%, están en niveles bastante restrictivos. Y esto perjudica especialmente a la banca regional, que tiene grandes pérdidas no realizadas y que en estos momentos tiene que devolver esa liquidez no gratuita, pero casi gratuita, que le permitió salir de la crisis bancaria regional. Y se junta pues con que la liquidez neta de la Reserva Federal, lo que viene a ser las reservas bancarias, en este momento no están en su mayor momento de expansión, ¿no? Es muy típico este gráfico del S&P 500 para arriba y las reservas bancarias para abajo. Evidentemente no está en su mayor momento de expansión porque se está devolviendo esta ventanilla de liquidez que se abrió en su día, que se debe devolver por parte de los bancos regionales, y tampoco estamos viendo cómo el drenaje, cómo ese dinero que estaba aparcado en el repo inverso ya prácticamente se ha vaciado. Por tanto, la única opción que tiene la Reserva Federal para expandir de nuevo las reservas bancarias, para expandir de nuevo la liquidez y que no haya problema y que estas tasas tan elevadas no empiecen a causar un problema, porque tasas tan elevadas es un problema para la renta variable, más allá de la gran euforia que hemos visto el día de hoy, pues la única opción que tienen es anunciar este QT. ¿Lo hará en el día de mañana? No se sabe, pero sí que es cierto que en estos niveles ya debería de intervenir la Reserva Federal. Lo mismo ocurre con el rendimiento de los bonos británicos. Fíjense que ha saltado el día de hoy 4,54% y está ya en niveles donde el Banco de Inglaterra posiblemente tenga que intervenir. ¿Qué va a ocurrir en Inglaterra? Pues un poquito lo mismo, un poquito parecido. Han anunciado unos presupuestos donde, además de aumentar los impuestos, que sí que es cierto que en Estados Unidos se quieren reducir con la victoria de Donald Trump, da aumentos de gasto también, y evidentemente eso no gusta nada a los inversores, que deciden o que para comprar los bonos del país quieren obtener una rentabilidad mayor. Con respecto al oro y la plata, sinceramente lo raro es que solo cayeran un 2% durante buena parte de la preapertura. Evidentemente, ante una alza tan fuerte del oro, pues sí que es cierto que los más dañados o los más perjudicados serían en este caso el oro y la plata. Evidentemente a corto plazo nadie sabe, pero sí que es cierto que si el alza del dólar se mantiene, si no hay QT, si no hay ninguna intervención por parte de la Reserva Federal y el dólar sigue una gran fortaleza, pues evidentemente
el oro y la plata no se deberían de ver especialmente beneficiados. No digo que no suban, que hemos visto durante el último mes sobre todo cómo estaban subiendo pese al alza del dólar, pero sí que es cierto que lo más beneficioso para estos valores, para estos metales preciosos, sería caída del dólar. Ahora, medio largo plazo, pues evidentemente aumentos de déficit provoca inflación monetaria y la principal cobertura frente a inflación monetaria es el oro y la plata. Repito, no se dejen guiar por los grandes movimientos de euforia del día de hoy, porque los movimientos de euforia no es ni mucho menos el mejor momento para intervenir en el mercado. Evidentemente está muy bien para ver fortaleza, para ver qué índices, para ver qué ETFs, para ver qué activos se pueden o pueden tener continuación de este movimiento, pero no se vuelvan locos de decir tenía que haber invertido hoy porque hoy. No, evidentemente los movimientos alcistas, las buenas tendencias dan muchas oportunidades y no hay que hacerlo justo en momentos de gran euforia ni de gran pesimismo, porque esto puede continuar. Algunas reflexiones extra. ¿Qué ocurrió tras las elecciones de 2016 donde Donald Trump se proclamó también campeón? Bueno, pues el S&P 500 subió un 6,6% desde el día después de las elecciones hasta final de año. En 2017 el S&P 500 subió durante los 12 meses, no tuvo ningún mes en negativo. No hubo ni un solo día con pérdidas de más del 2% abajo durante 2017 y solo hubo 17 cierres por debajo de la media móvil de 50 días. Ahora, vamos a indagar un poco más en esas contradicciones que he ido indicando. Existe una clara contradicción en los comentarios y en los actos de Trump, que ahora mismo es una de las mayores incertidumbres del mercado. Trump y su administración han dejado claro que no quieren tipos muy elevados ni tampoco un dólar fuerte. Ojo, porque estamos viendo cómo en el día de hoy las tasas se han disparado y el dólar también se han disparado. ¿Qué sentido tiene si Donald Trump ha repetido en numerosas ocasiones que no quiere que ocurra esto? Bueno, pues porque en este caso los comentarios están yendo por un lado y las políticas que quiere aplicar están yendo por otro. Sus políticas de bajadas de impuestos sin una clara idea de recortar el gasto básicamente significan aumentos de déficit, por tanto aumentos de las tasas. Y los aumentos de aranceles que quiere llevar a cabo, como ya hemos comentado anteriormente, deberían de provocar aumentos en la inflación. Por tanto, nos encontramos con una gran contradicción en los comentarios de Donald Trump y en las políticas que quiere llevar a cabo. De momento, ¿el mercado en qué se está centrando? Pues evidentemente, como los comentarios se os lleva el viento, se está centrando más bien en ese planteamiento de políticas que quiere llevar a cabo. Me temo que esto iniciará o que, como en su anterior mandato, se producirán grandes presiones a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés y para que restablezca el QE, la expansión cuantitativa. Por tanto, veremos a ver, y recuerdo que en 2026 acaba el mandato de Jerome Powell y tengo mis dudas de que Donald Trump lo vuelva a reelegir, sobre todo si no le hace mucho caso. Pero sin duda esta es la gran contradicción. Veremos a ver, porque Powell tendrá grandes presiones para finalizar con el QT y quizás las tenga ya hasta mañana, pero es una gran contradicción, ¿no? Que al final sus comentarios dicen que quiere lograr una cosa, tipos bajos, reducir la inflación, dólar que no sea muy fuerte, pero evidentemente las grandes políticas que ha anunciado no van en esa línea. Y curioso también es lo que ha pasado en el ETF de la banca regional. Fíjense que evidentemente el sector bancario se ve muy beneficiado por la victoria de Donald Trump, fíjense, pero sí que es cierto que la banca regional, pues si indagamos un poco, no tiene sentido porque es el sector financiero, pero sí que es cierto que le perjudica aún más ese gran alza de las tasas, ¿no? Fíjense, el KRE, que es el ETF de la banca regional, sube un 13% cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo también suben. Evidentemente, lo que genera esto, lo que genera el aumento de las tasas, de los rendimientos, genera mayores pérdidas no realizadas. Y ya sabemos que la banca regional tiene grandes pérdidas no realizadas que le podrían suponer iliquidez en caso de que sus clientes, por cualquier pánico, vayan en masa a sacar su dinero. Evidentemente eso ocurriría en cualquier banco, pero en estos aún más. Por tanto, es un poco contradictorio que se vean beneficiados cuando por otro lado sus pérdidas no realizadas aumentan. Y esto es lo que comentábamos, ¿no? Al final tienen que devolver esos préstamos que se le ofrecieron en marzo de 2023 a estos bancos para que pudieran salvar
esa crisis y poder dar solvencia y que no sean declarados ilíquidos, declarados en quiebra, pero sí que es cierto que justo en este momento donde las reservas bancarias están o han tenido un año a la baja, donde la cuenta del repo inverso ya está vaciada, ya está prácticamente vacía, que era algo que impulsaba las reservas bancarias, y tienen que devolver esta ventanilla de liquidez con estímulos que se les permitió, que les permitía disponer de dinero, pues sí que es cierto que es un poco curioso, y esto pues plantea también la duda, que es la gran incógnita ahora mismo del mercado, que es si mañana Jerome Powell llevará a cabo la reducción del QT, la reducción del balance de la Reserva Federal, o la eliminación de esta reducción del balance de la Reserva Federal, porque eso sería un finalizar con la caída de las reservas bancarias y provocar cierto alivio. Por tanto, para mañana no se engañen, la pregunta no es si bajará los tipos de interés, eso es claro, sino que está más bien por este tema del QT, porque yo ahora mismo veo grandes contradicciones en la euforia del mercado y también en los comentarios y en las políticas de Donald Trump. Repito, momentos de euforia, de gran pesimismo para otros, ni todo es muy bueno, ni todo es muy malo, y al final el mercado siempre termina calmándose y siempre termina dando oportunidades para un lado y para otro. Dicho esto, pues vamos a hablar de esos 6.000 puntos del S&P 500, que ya estamos muy cerquita de ellos. Fíjense que el S&P 500 el día de hoy ha cerrado en estos momentos en 5.929 puntos. Evidentemente, muchísimos analistas, como ya veníamos comentando, pronosticaban un rally alcista muy fuerte para final de año. A mí, la verdad que cuando todo se apunta a una dirección, pues sí que es cierto que, oye, ya he comentado que soy muy positivo y que soy alcista y que ni mucho menos lo voy a quitar, pero bueno, no me sorprendería tampoco que se quedara un poco en rango lateral o que hiciera alguna cosa extraña, porque cuando todo el mundo sabe que va a ocurrir algo, pues luego tiende a ocurrir otra cosa distinta. Pero fíjense lo que dice Rappner. El rally de fin de año comienza hoy y podría ser mayor de lo que los inversores esperaban. Estoy abierto a un rally de renta variable más grande, liderado por la rotación nacional. Nos dice, lo cierto es que veníamos comentando durante las últimas semanas que en caso de que pasaran estos eventos de riesgo, ya que había muchas coberturas en el mercado, incluidas las mías, que ya no están, por cierto, pues al haber muchas coberturas en el mercado, lo que estaba impulsando el mercado hasta finales de octubre eran simplemente estas coberturas, el cierre de estas coberturas. Ahora se ha producido un cierre de coberturas masivo, como podemos ver en el ratio put-call, se ha producido un cierre de coberturas masivo que ha provocado este gran impulso el día de hoy, y a partir de aquí, cuidado, porque hay gran exposición de que puedan entrar compras, sobre todo por FOMO, por miedo a perderse ese movimiento al alza. Evidentemente, esta es una de las principales tesis o hipótesis que respaldan ese rally de final de año en la renta variable americana. Otro punto también importante es esa gran demanda corporativa que está entrando en el mercado. La ventana abierta de recompras entre noviembre y diciembre sí que es cierto que es la mayor del mercado, y se estima que entren 6.000 millones de dólares en órdenes de compra cada día durante los 19 días bursátiles de noviembre hasta el día de Acción de Gracias. Ya saben que la estacionalidad es muy fuerte de cara al rally de final de año. En años de elecciones, S&P 500 presenta un rendimiento promedio del 3,38%, de más del 6% cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016. Nasdaq presenta un retorno promedio de un 0,79% en ese periodo en elecciones. En años normales, 5,53%. Y especialmente las pequeñas compañías, 7,94% en años de elecciones, provoca ese rally de final de año. Por tanto, puntos fuertes muy importantes que pueden provocar grandes movimientos en el mercado, pero sobre todo, un poco esto es lo más importante. Al final, fíjense, para que entendamos un poco cómo funcionan esas coberturas, opciones de put cortas igual a futuros de acciones cortos. Si no hay evento, es decir, si pasan las elecciones, pasa el evento de mañana y no hay riesgos a la baja, pues evidentemente la volatilidad disminuye rápidamente, que es lo que hemos visto el día de hoy, y los dealers deshacen coberturas y recompran coberturas de futuros de acciones cortos. Y básicamente eso provoca el gran movimiento alcista que estamos viendo. Y ahora la clave es, ¿entrarán un poco esas compras por FOMO, por miedo a perderse ese movimiento al alza? Pues no lo sé, pero sí que es cierto que la perspectiva, pues hombre, viendo un poco todo, es bastante alcista de cara a lograr esos 6.000 puntos que casi ya se han logrado y de cara a que pueda seguir al alza. Desde mi punto de vista es una tontería ir contra el índice, más allá de coberturas pues por algunos eventos, por eventos de volatilidad, como por ejemplo este, que
podrá parecer una tontería todo el tema de coberturas, pero ha reducido bastante, por ejemplo, la volatilidad de mi cartera, y eso al final también se valora bastante en tiempos donde no sabes lo que puede ocurrir. Evidentemente ahora porque ha subido pues sabemos que es una tontería, pero en caso de que haya bajado no podríamos saberlo, y en ese caso pues sería lo más idóneo de cara a reducir la volatilidad de las carteras. Pero bueno, en definitiva, movimiento al alza parece que puede lograrse. Yo lo voy a acompañar, la verdad, evidentemente, como no puede ser menos, ya que soy bastante alcista, soy optimista por naturaleza. Dicho esto, vamos a hacer algún comentario de cierre de sesión. En Europa, fíjense que el Eurostock 600 estaba subiendo ampliamente, casi un 2%, y ha cerrado finalmente un 0,54% abajo. ¿Por qué? Pues bueno, fíjense lo que nos dice por aquí Reuters. Las acciones europeas cerraron a la baja el miércoles tras un amplio repunte al comienzo de sesión, afectadas por una caída en los títulos de servicios públicos por temores de que el presidente Donald Trump pueda detener nuevas aprobaciones para proyectos eólicos marinos. Evidentemente, la energía limpia se ve perjudicada. Curioso, porque en un primer momento la victoria de Donald Trump beneficiaba o impulsaba también a los activos europeos, y luego de repente, pues no. El Eurostock 50, el futuro, fíjense, menos 1,3%, DAX menos 1,13%, y hay que sumarle al DAX alemán un poco esta incertidumbre política del día de hoy, aunque bueno, ya sabemos que hay que desligar la economía de los mercados financieros, y más si nos centramos en Alemania. CAC 40 francés también negativo, el IBEX, que ha sido negativo prácticamente desde el primer momento con la victoria de Donald Trump, cae un 2,9%, Reino Unido prácticamente plano, Italia menos 1,55%, Suiza prácticamente plano y Países Bajos menos 0,31%. Evidentemente que Donald Trump presione para que los países europeos inviertan más en defensa, ahí con esos comentarios de salirse si no de la OTAN, pues lo que puede producir es mayor déficit para los países europeos. Recordemos que no es lo mismo déficit en Estados Unidos, que todo el mundo demanda su deuda, que déficit en otros países que su deuda no es tan demandada, y si no, que se lo pregunten a Reino Unido. Pero bueno, sí que es cierto que todo este tema arancelario y presiones y comentarios sobre estas políticas pues no benefician para nada a países europeos. Dicho esto, del dicho al hecho hay un trecho, y vamos a ver cómo evoluciona todo. Si nos vamos a Asia, bueno, pues poco relevante, la verdad. Habrá que ver las reacciones de los mercados asiáticos al día de mañana, pero bueno, hemos visto caídas en el Hansen, ya un poco se intuía que podía ganar Donald Trump, subidas en Japón, subidas también en India. Puede que, oye, con esta victoria de Donald Trump, esos riesgos que produjeron o que iniciaron esa caída en el año 2018 en los índices chinos, pues pueda haber temores de nuevo en ello. Interesante lo que pueda ocurrir por aquí. Y si nos vamos a Estados Unidos, ya lo hemos comentado ampliamente, Dow Jones muy beneficiado, 3,57%. Fíjense, sector financiero, industrial, energético, los mayores beneficiados, pero el financiero con mucha diferencia, y evidentemente eso beneficia especialmente al Dow Jones. Como he comentado, alguna contradicción veo dentro del sector financiero, sobre todo en la banca regional, que ha beneficiado, que impulsa también al Russell 2000. El Russell 2000, recordemos que tiene un 20% aproximadamente de banca regional. Evidentemente esa era mi tesis también a favor del Russell 2000 en caso de victoria de Donald Trump, pero bueno, que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo con el desafío que puedan suponer el alza de las tasas. El S&P 500, 2,53%. Veíamos como en el día de ayer Goldman ofrecía un retorno de 1,5% en caso de victoria de Trump, pero no barrida, y un 3% en caso de barrida. Evidentemente, como no sabemos aún si hay barrida o no, pues ha quedado un poco la cosa a medias, pero ha atinado bastante bien Goldman, 2,53% arriba. Equiponderado también nuevos máximos históricos, 2,37%. Nasdaq, 2,74% arriba. Russell 2000, 5,84%, casi máximos históricos, muy beneficiado. Si nos vamos a los market leaders, solo ha habido, bueno, Apple también ha cerrado en negativo, y Meta, de los 7 magníficos, Meta ha cerrado en negativo y ha estado cotizando en negativo prácticamente toda la sesión. Ha salido alguna noticia, creo, sobre Meta, pero sí que es cierto que también, evidentemente, Zuckerberg se inclina más por el lado demócrata, o siempre lo ha hecho ver así. Eso también puede haber perjudicado. Al contrario que Tesla, el gran ganador, creo que Elon Musk ha salido muy reforzado, hizo una apuesta en estas elecciones y le ha salido, la verdad, que bastante bien, o al menos eso parece. Microsoft sube también 2,10%, Nvidia 4% arriba, Google 4%, Amazon 3% y Tesla, pues ya lo hemos comentado.
Si volvemos al tablero, vamos a ver mañana, tendremos examen muy importante por el lado de los rendimientos. Hemos visto como los rendimientos británicos el día de hoy también fueron al alza, y mañana lo único que puede calmar a los rendimientos y alzar a los bonos pues son comentarios dovish por el lado de Powell de que habrá mayores bajas de tipos, pero sobre todo finalización del QT. Eso es lo que puede beneficiar especialmente a los bonos, porque en estos momentos la verdad que la alza es bastante considerable. Evidentemente ya está en niveles donde el ratio beneficio-riesgo para sumarse a los bonos ya es mucho más, o se inclina más por el lado del beneficio. Hasta ahora estaba todo mucho más equilibrado. Ahora ya cuando se va acercando a este 4,5 el rendimiento a 10 años, pues oye, ya son niveles que ¿se puede disparar al 5%? Claro que se puede disparar, pero en el largo plazo no se mantendrían mucho tiempo porque perjudicaría a las bolsas y a la economía. Recordemos que han estado ya ahí y lo que tuvo que hacer el Tesoro es ofertar más letras que cupones para que los rendimientos en el tramo largo no se siguiera disparando, porque eso podría ser un gran problema. Por tanto, oye, y también evidentemente vimos el drenaje del repo inverso, lo cual también aumentaba las reservas y minimizaba un poco los riesgos que podía suponer estas restricciones, pero ya hemos visto como el índice de condiciones o el indicador de condiciones financieras ha pasado a neutral, ya no es tan favorable para el riesgo, y el movimiento de hoy muy derivado de la euforia, pues sí, bien, pero cuidadito con ello y muy pendientes de las presiones también que pueda tener Powell para finalizar este QT. El VIX ya hemos comentado a la baja. Esta baja de volatilidad ha impulsado mucho los mercados el día de hoy por esa acción que tienen que realizar los dealers de vender sus coberturas y de acompañar al mercado. El oro, pues fíjense, caída de un 3%. ¿Qué quieren que les diga? Si es que demasiado, que no se desploma con toda esta subida del último mes de los rendimientos y el dólar. Y la plata, pues oye, para que esté cayendo un 4,53% solo hasta media de 50, pues oye, bastante bien. El corto plazo veremos a ver qué hace el dólar. Medio largo plazo sí que es cierto que mi tesis del oro y la plata sigue más o menos intacta, y de hecho que haya correcciones y que haya estas cosas pues vienen casi hasta bien. Bitcoin, máximos históricos ya mencionados. TLT también lo hemos comentado, finalmente ha cerrado por encima de 90. Veremos a ver mañana, puede tener gran movimiento también con esos comentarios de Jerome Powell. Y por último el dólar 1,7%, casi hasta nivel importante de resistencia, como ya hemos mencionado. Para mañana, bueno, pues además de la decisión de tipos de Jerome Powell, tendremos decisión de tipos en Reino Unido. Muy importante también los comentarios que pueda haber con respecto a los rendimientos, y también, como cada jueves, datos de paro semanal en Estados Unidos. Arranca una nueva etapa en Wall Street, en este caso con la presidencia de Donald Trump en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poco caótico, llevo un día un poco caótico, creo que podría haberlo hecho mejor, al menos este vídeo, pero bueno, seguimos mejorando cada día. Así que nada, si os ha gustado el contenido, pues dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.